Muy bien, vamos entonces a hablar ahora con la especialista. Está con nosotros Leila Choi Chong, ella es jefa de la unidad de función de la autoridad de DIGEMIT para regular, ¿no es cierto?, estos fármacos. Y vamos a enlazarlo con el tema de la automedicación, ¿no es cierto? Acá los peruanos estamos muy acostumbrados a automedicarnos, pero aquí vamos a hacer un paréntesis para delimitar qué es la automedicación y entender bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué es la automedicación? ¿En qué momento ya estamos cayendo en la automedicación? La automedicación es cuando uno se receta a sí misma, o sea, no consulta con un profesional médico. Por ejemplo, va a la farmacia y le dice al técnico, tengo tal síntoma, necesito este medicamento, o usted qué me puede recetar. Eso es la automedicación. Claro, pero a ver, seamos realistas, ¿no? A ver, si es que, porque yo también lo he hecho, creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Me duele el estómago o tengo síntomas de la gripe y quiero cortarla. Entonces, ¿tengo que ir al médico para que me recete o yo, como ya más o menos sé, puedo ir a la farmacia y pedir que me dé una pastilla? Hay ciertos casos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proceso gripal, se venden medicamentos que se llaman sin receta médica o los OTC, ¿no? Se puede ir uno porque ya si le pica la garganta, uno dice voy a comprar unas tabletas para chupar, ¿no? Pero si los síntomas persisten, eso puede ser un encubrimiento de otra enfermedad. ¿Cuántos días, si persiste esta molestia, si persiste cuántos días más ya tengo que ir al médico? No se puede decir eso, ¿no? Porque hay procesos, por ejemplo, en el caso de la gripe, procesos que duran una semana, hay otros procesos que duran un poco más, pero si yo tengo una tos persistente, puede ser un síntoma de una neumonía. Entonces yo tengo que ir al médico, porque ahí sí no puedo automedicarme, ¿no? Cuando se trata de esos medicamentos que son sin receta médica, la autoridad sanitaria y a nivel mundial también se ha visto que las reacciones adversas no son tan frecuentes o no tan perjudiciales para la salud, entonces uno puede comprar un antigripal, ¿no? Pero también los antigripales, por ejemplo, dicen, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ahora, pero digamos, tampoco hay una regulación. Si es que una persona no es tan responsable y los síntomas persisten, pero no tienes tiempo, no quieres ir, eres dejado y sigues comprando antigripales, tampoco en la farmacia hay un control y te siguen vendiendo los antigripales, ¿no? Es que los antigripales no tienen receta, ¿no? Entonces yo puedo ir a comprar y no me van a pedir la receta, pero actualmente también existe esa práctica de que hay productos que son con receta médica y en la farmacia no les exigen la receta. Pero ojo, aquí quiero entrar a un detalle. Los antigripales, a la larga, si los sigo comprando y los sigo utilizando, ¿me pueden hacer daño? Por supuesto. A eso es lo que quería llegar. Sí, es por eso que uno dice, cuando persisten los síntomas, tiene que consultar a un profesional médico, porque no necesariamente la tos puede ser un síntoma de gripe, puede ser que yo tenga problemas pulmonares. Si tengo una destilación de la nariz, puede ser un proceso que no sea gripal, ¿no? ¿Debería haber un control más riguroso, inclusive para la venta de los antigripales? Digamos, ¿a quién le vendes? ¿Cuánto tiempo le vendes? ¿O es demasiado? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hacer ese control, porque yo puedo irme, hay tantísimas farmacias, puedo irme a cualquiera de ellas y el que me está vendiendo no va a saber que yo ya compré en otro local. Eso es cierto. Ahora, según Cedro, según el informe que estábamos viendo, el 60% de la gente se automedica. El 4% de tratamientos que ellos tienen es por abuso de medicamento. El que lidera la tabla son los antigripales, de los que estamos hablando. Ahora, pero el que le sigue son otro tipo de medicamentos. ¿Dónde entra el rubro, y esto sí me preocupa, de relajantes musculares? Los relajantes musculares se deben vender con receta médica. Ah, eso sí porque no los venden con receta médica. No, por eso le digo que falta un control más exhaustivo en las farmacias, porque si ellos tienen la lista de todo lo que se debe vender con receta médica, pero generalmente los pacientes, como se automedican, no acuden a un profesional médico, entonces van a la farmacia y le dicen necesito tal cosa para, por ejemplo, mi dolor muscular, ¿no? Entonces él a veces le receta
lo cual está muy mal. No es una práctica que se debe... Porque mucha gente que sufre de estrés, ansiedad, qué sé yo, utilizan como primer paso los relajantes musculares y luego ya llegan a otro tipo de medicamentos, ¿no? ¿Esto puede crear dependencia? Puede crear dependencia. Hay personas que, digamos, tienen un proceso interno y mental que está condicionado a que si no toman un medicamento no pueden iniciar sus actividades, ¿no? Sobre todo con las mialgias. Entonces ellos mismos van y compran, pero no se les debería vender porque no tienen la receta médica que es necesaria para uno poder adquirir esos medicamentos. Ahora, aquellos deportistas, ¿no?, que hacen deporte como digamos, forma de vida, sin embargo, ha creado lesiones tal vez, y están acostumbrados ya a tomar ciertas pastillas para amilanar el dolor, porque ya es parte de su vida, de su rutina. Por ejemplo, tengo conocido que hay un medicamento que se llama Niodel. Por ejemplo, ese, ¿podría hacer daño? ¿Puede crear dependencia? Sí. Generalmente todos los medicamentos de ese tipo crean dependencia y a veces el cuerpo se acostumbra a tomarlos y va creando cada vez un nivel más alto de dolor, de soporte del dolor, ¿no? Entonces, el umbral del dolor. El umbral del dolor. Entonces, si yo inicialmente, por decir, tomaba 2 tabletas al día, pasa un año y esas 2 tabletas ya no me van a hacer efecto, voy a necesitar de repente 4 o 5 al día. Es una dependencia total de ese tipo de fármacos. Muy bien, entonces, en líneas generales, ¿cómo debería ser este control de los medicamentos, digamos, ya macro, más de Estado, más de gobierno, para evitar precisamente este tema? Porque una cosa es la responsabilidad del ciudadano, pero que ya nace de uno, ¿no? Pero el control ya más de institución. La Dirección General de Medicamentos ha dictado normas al respecto. Entonces, cuando autoriza un medicamento, dependiendo del tipo de medicamento, le da la venta con receta médica. Pero no son tantos los establecimientos que no podemos controlarlos todos, ¿no? Y se ha hecho solamente a nivel de productos sedantes, digamos, ¿no? O psicotrópicos, que ellos sí necesitan tener... No se puede controlar. No podemos controlar todo. Cuando encontramos, se multa, pero somos pocos inspectores para la cantidad de establecimientos farmacéuticos. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Leila Choi Chong, jefa de la unidad de función de DIGEMIT, que hablábamos un poco sobre el tema de la automedicación y el control.